Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este audiolibro. De Roberto Bolaño en llamadas telefónicas. Henry Simon Le Prince. Esta historia sucedió en Francia poco antes, durante y poco después de la Segunda Guerra Mundial. El protagonista se llama Le Prince. El nombre, sin que se sepa por qué, le cuadra aunque él es todo lo contrario de un príncipe de clase media venida menos, carece de dinero, de una buena educación, de amistades convenientes y es escritor. Por supuesto, es un escritor fracasado, es decir, sobrevive en la prensa canalla parisina y publica poemas que los malos poetas juzgan malos y que los buenos poetas ni siquiera leen, y cuentos en revistas de provincias. Las editoriales o los lectores de las editoriales, esa subcasta aborrecible, sin que él sepa por qué, parecen odiarlo. Sus manuscritos siempre son rechazados. Es de mediana edad, es soltero, se ha acostumbrado al fracaso. A su manera es un estoico. Lee a Stendhal con orgullo y con algo de desafío. Lee a algunos surrealistas a los que en el fondo detesta o envidia con toda su alma. Lee a Alphonse Daudet, cuyas páginas son un bálsamo, y por fidelidad al padre también lee al lamentable León Daudet, que no es un mal prosista. En 1940, cuando Francia capitula, los escritores, antes divididos en 100 escuelas florecientes, se agrupan tras el temporal de dos bandos mortalmente antagónicos. Los que piensan que se puede resistir, subdivididos a su vez en resistentes activos, los menos, pasivos, los más, resistentes simpatizantes, resistentes por omisión, por suicidio, por extralimitación, por fair play, por delicadeza, etc. Y los que piensan que se puede colaborar, subdivididos a sí mismos en múltiples secciones, todas bajo el influjo gravitacional de los 7 pecados capitales. Para muchos, a la sombra de las revanchas políticas ha llegado la hora de las revanchas literarias. Los colaboracionistas toman las riendas de algunas editoriales, de algunas revistas, de algunos periódicos. Le Prince, que a simple vista está en tierra de nadie, o que a su parecer está en tierra de nadie, de pronto comprende que su territorio o su patria es el de los plumíferos, el de los resentidos, el de los escritores de baja estofa. A cabo de un tiempo, intentan captarlo los colaboracionistas, que ven en él con justicia a un semejante. El gesto, sin duda, además de amistoso, es generoso. El nuevo director de su periódico lo llama, le explica la nueva política del rotativo en consonancia con la política de la nueva Europa, le ofrece un cargo, más dinero, prestigio, prebendas mínimas, pero que Le Prince jamás ha conocido. Esa mañana entiende por fin algunas cosas. Nunca hasta entonces había tenido noción de su papel tan bajo en la pirámide de la literatura. Nunca hasta entonces se sintió tan importante. Tras una noche de reflexión y exaltación, rechaza la oferta. Los días que siguen son de prueba. Le Prince intenta continuar con su vida y su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Sabe, sin embargo, que eso es imposible. Intenta escribir, pero no le sale nada. Intenta releer a sus autores más queridos, pero las páginas parecen haberse quedado en blanco o estar minadas por señales misteriosas que a cada párrafo lo asaltan. Intenta leer, pero es incapaz de concentrarse, de aprender, de disfrutar. Sufre pesadillas. A veces habla solo sin darse cuenta. Cada vez que puede emprende largas caminatas por barrios que conoce muy bien y que, ante su asombro, permanecen iguales, impermeables a la ocupación y al cambio. Poco después traba contacto con algunos inconformistas, con personas que escuchan la radio de Londres y que creen en la inevitabilidad de la lucha.
Al principio su participación, su presencia en los puntos donde encarna la resistencia, es mínima. Su figura discreta y serena, aunque acerca de su serenidad hay opiniones divergentes, pasa desapercibida. No obstante, no tardan aquellos sobre quienes recae las responsabilidades y que en modo alguno pertenecen al gremio de los escritores, en fijarse en él, en confiar en él. Esta confianza tal vez se deba a que hay pocas personas dispuestas a arriesgarse. En cualquier caso, Le Prince entra en la resistencia y su diligencia y sangre fría pronto lo hacen acreedor a misiones cada vez más delicadas. En realidad, pequeños desplazamientos y escaramuzas sin mayor importancia, excepto, claro está, para el gremio de los literatos. Y para estos, ciertamente, Le Prince constituye un enigma y una sorpresa. Los que antes de la capitulación gozaban de cierta fama, y para quienes Le Prince no existía, asiduamente comienzan a encontrárselo en todas partes, y, lo que es peor, a depender de él para su cobertura o sus planes de fuga. Le Prince aparece como salido del limbo, los ayuda, pone a su disposición todo lo que posee, que es poco, se muestra cooperativo y diligente. Los escritores hablan con él, las conversaciones se producen de noche, en cuartos o pasillos oscuros y nunca exceden los murmullos. Algo le sugiere que se dedique a escribir cuentos, versos, ensayos. Le Prince se asegura que eso es lo que hace desde 1933. Los escritores quieren saber. Las noches de espera son largas y angustiosas y a algunos les da por hablar dónde ha publicado sus escritos. Le Prince menciona revistas y periódicos pútridos, cuya sola mención despierta la náusea o la tristeza en el oyente. Los encuentros suelen terminar de madrugada, cuando Le Prince los deja en una casa segura, con un apretón de manos y un rápido abrazo seguido de unas palabras de gratitud. Y las palabras son sinceras, pero tras la separación los escritores intentan desligarse de Le Prince, olvidarlo como un mal sueño intrascendente. Su presencia provoca un rechazo intraducible, inclasificable. Lo saben a su lado, pero en el fondo se niegan con todas sus fuerzas a aceptarlo. Perciben, tal vez, que Le Prince ha estado durante muchos años en el purgatorio de las publicaciones pobres o canallas y saben que de ahí no se salva persona o animal, o que solo se salvan aquellos que son muy fuertes o brillantes y bestiales. Le Prince, por descontado, no encaja en ninguno de sus modelos. No es fascista, ni se ha afiliado al partido, ni pertenece a ninguna sociedad de escritores. Estos, acaso, ven en él a un paverno, a un oportunista al revés, puesto que lo normal sería que Le Prince los delatara, los injuriara, participara junto con la policía en sus interrogatorios y se entregara en cuerpo y alma a los colaboracionistas, que en un acceso de locura, tan común a los escritores periodistas, se ha puesto del lado correcto de forma inconsciente, casi como el bacilo de una enfermedad contagiosa. El señor D, por ejemplo, el exuberante novelista de Languedoc, escribe en su diario que Le Prince le parece una sombra china y no hay más comentario. El resto, salvo una o dos excepciones, lo ignora. Las menciones a su figura escasean, las menciones a su obra son inexistentes. Nadie se toma la molestia de saber qué escribe el escritor que les ha salvado la vida. Ajeno a todo, Le Prince sigue trabajando en el periódico, donde cada vez despierta más sospechas, y pergeñando sus poesías. Los riesgos que cotidianamente asume superan con creces el mínimo necesario para mantener ante uno mismo un cierto sentido de la esencia. Su valor excede a menudo la temeridad. Una noche protege a un poeta surrealista perseguido por la Gestapo y que terminará sus días, pero no por culpa de Le Prince, en un campo de concentración de Alemania, el cual se despide sin darle ni siquiera las gracias. Para el poeta Le Prince existe como camarada de infortunio y
en ese nivel sobra toda gratitud, no como colega, palabra atroz, ni como semejante en la misma ardua profesión. Un fin de semana acompaña hasta el pueblo cercano a la frontera española a un ensayista que, en el pasado, vertió palabras de desprecio, tal vez justas, sobre uno de sus libros y que en esa hora decisiva ni siquiera lo recuerda. Tan pequeña, tan fantasmal es su obra y su estatura pública. A veces Le Prince cavila que su rostro, su educación, su actitud, sus lecturas son las culpables de ese rechazo. Durante 3 meses, en los ratos libres que le deja el periódico y su labor clandestina, escribe un poema de más de 600 versos en donde se sumerge en el misterio y en el martirio de los poetas menores. Terminado el poema, que le ha costado dolor e ímprobos esfuerzos, comprende con estupor que él no es un poeta menor. Otro hubiera seguido investigando, pero Le Prince carece de curiosidad sobre sí mismo y quema el poema. En abril de 1943 se queda sin trabajo. Los meses siguientes vive a salto de mata, siempre escapando de la policía, de los delatores, de la pobreza. Una noche el azar lo lleva a refugiarse en la casa de un joven novelista. Le Prince está atemorizado y la novelista es insomne, por lo que ambos pasan muchas horas hablando. Quién sabe qué mecanismos ocultos se despiertan en Le Prince, pero aquella noche confiesa abiertamente todas sus frustraciones, todos sus sueños, todas sus ambiciones. La joven novelista, que frecuenta como solo una francesa es capaz de hacerlo los cenáculos literarios, reconoce a Le Prince o cree reconocerlo. En los últimos meses lo ha visto en centenares de ocasiones, siempre a la sombra de algún escritor famoso y en peligro, siempre en la antesala de la casa de algún dramaturgo comprometido, en el rol de recadero, secretario, ayuda de cámara. Era usted el único al que yo no conocía, dice la joven novelista, y me preguntaba qué hacía usted en aquellas casas. Parecía usted el hombre invisible, añade, siempre silencioso, siempre disponible. A Leprín le complace la franqueza de la joven y se deja ir. Habla de su obra y la sorpresa de su interlocutora es mayúscula. Inevitablemente llegan al tema de la marginalidad de Le Prince. Al cabo de las horas, la joven cree haber encontrado el problema y su solución. Le habla con crudeza. Hay algo en él, dice, en su cara, en su manera de hablar, en su mirada, que provoca el rechazo en la mayoría de los hombres. La solución es evidente. Debe desaparecer, ser un escritor secreto, tratar que su literatura no reproduzca su rostro. La solución es tan sencilla y pueril que solo puede ser cierta. Le Prince la escucha con asombro y asiente. Sabe que no va a seguir los consejos de la joven novelista. Se siente sorprendido y acaso un poco ofendido. Sabe que es la primera vez que ha sido escuchado y comprendido. A la mañana siguiente, un coche de la residencia recoge a Le Prince. Antes de marchar, la joven novelista le estrecha la mano y le desea suerte. Después le da un beso en los labios y se pone a llorar. Le Prince no comprende nada. Aturdido balbucea una frase de agradecimiento. Echa a andar. La novelista lo observa desde la ventana. Le Prince entra al coche sin mirar para atrás. El resto de la mañana, y esto Le Prince de alguna manera lo soñará en algún sitio, tal vez en su irregular obra, la joven novelista se dedica a pensar en él, a fantasear con él, a decirse que está enamorada de él, hasta que el cansancio y el sueño por fin la derrotan y se queda dormida en el sofá. Nunca más se volverán a ver. Le Prince, modesto y repugnante, sobrevive a la guerra y en 1946 se retira a un pequeño pueblo de la Picardía en donde ejerce de maestro. Sus colaboraciones con la prensa y con algunas revistas literarias no son numerosas pero sí regulares. En su corazón, Le Prince ha aceptado por fin su condición de mal escritor, pero también ha comprendido y aceptado que los buenos escritores necesitan a los malos escritores, aunque solo sea como lectores o como escuderos. Sabe también que, al salvar o al ayudar,
A algunos buenos escritores se ha ganado a pulso el derecho a emborronar cuartillas y a equivocarse. También se ha ganado el derecho a ser publicado en dos, tal vez tres revistas. En algún momento, por supuesto, ha intentado ver otra vez a la joven novelista, saber algo de ella, pero cuando vuelve a la casa la encuentra ocupada por otras personas y nadie conoce el paradero de la joven. Le Prince, por supuesto, la busca, pero esa es otra historia. Lo cierto es que nunca más la vuelve a ver. A quienes sí ve es a los escritores de París, no tan a menudo como él en el fondo hubiera deseado, pero los ve y a veces habla con ellos y ellos saben, generalmente de forma vaga, quién es él. Incluso hay quien ha leído un par de poemas en prosa de Le Prince. Su presencia, su fragilidad, su espantosa soberanía, a alguno les sirve de acicate o de recordatorio.